Hola, esta es la presentación del trabajo, análisis de la situación integral de los estudiantes en condiciones de pandemia, caso de Alcea-UTES. Somos Jessica Puig Brito, Oscar Hilario Salinas Avilés, Mayra del Pilar González, Ana Laura Campos Madrigal, Norma Franco Aguilar, Amparo Viviana Gutiérrez García. Y bueno, lo que vamos a presentar es el resultado de una encuesta. La forma de recopilar los datos fue a través de un cuestionario que se hizo con la plataforma de Google, que son los formularios, y se recopilaron diferentes aspectos para analizar la situación integral de los jóvenes, cómo están enfrentando este escenario y cómo esto afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista del docente de la institución y también desde el punto de vista del propio estudiante. Entonces, bueno, de los aspectos que se siguieron están basados en la pirámide de Maslow y fue la parte de la conectividad, que tengan equipo propio y, y que tengan conectividad propia, así como instalaciones de luz, energía eléctrica, pues, y demás. Que tengan un espacio adecuado donde ellos puedan aislarse, digámoslo así, en casa y puedan tener el menor número de distractores posibles, ¿no? También se analizó el aspecto de cómo se siente el estudiante con respecto a la atención que le da el docente en la institución, y vemos ahí que más del 90% menciona una buena atención por parte de los docentes y la institución. Se analiza o se pregunta al estudiante cómo ve o sea, si ve afectado o no su nivel de aprendizaje en este escenario y en las condiciones que estamos enfrentando, para conocer su opinión. Y bueno, de lo que al final podemos decir en este resumen, lo vemos ahí resaltado, es que los estudiantes califican de regular su aprendizaje. Y más del 90% asegura que de ninguna forma es igual que estar presencial o que casi es igual que estar en presencial. Y aproximadamente el 7% menciona que es igual, que le es indistinto. Aquí la cuestión es preguntarse el estudiante cómo evalúa, si con base en las calificaciones que obtiene, o él mismo se analiza si está aprendiendo, porque es diferente evaluar en cuanto a las calificaciones que obtengo y lo que realmente estoy aprendiendo. Bueno, entonces, de la situación en casa, ahí vemos que solamente el 20.7% están todos en casa, podríamos decir, ¿no? Porque mencionan que sus papás están haciendo home office también. Esto conlleva diferentes situaciones que afectan tanto en lo personal, bueno, en la parte emocional, porque no es lo mismo que estuviéramos conviviendo 2 horas o 4 horas al día y ahora convivamos las 24 horas al día, ¿no? ¿Cuántas personas toman clase o trabajan en clase al mismo tiempo? Solamente el 7.3% que mencionan que más de 3, de modo que es un escenario adecuado. Entre 1 y 2 está el 75% más o menos mencionan que entre 1 y 2 personas, de modo que la conectividad no se ve afectada en casa, ¿no? Sabemos que entre más personas se conecten a nuestra red de área personal, menos es el acceso que tenemos o la velocidad de la transmisión de datos, ¿no? Pues aquí pareciera que no tienen algún problema. Tienes un espacio personal y ahí el 51.6% dicen que cuentan con un espacio personal, de modo que 1 de cada 2 sí tiene un espacio donde estar, digamos, aislado, ¿no? Para reducir la cantidad de distractores que se tienen de por sí ya de manera inherente a esta situación, ¿no? ¿Has generado algún tipo de estrategia? Eso también fue algo que se les preguntó, porque uno de los principales factores que se ven afectados en temas de pandemia es la economía familiar, ¿no? O sea, al estar todos en casa, primero pues se incrementan los gastos, se consume más agua, se consume mayor energía, la comida en casa cambia también. Y esto afecta de otra manera porque como la economía en general se ve afectada, algunos padres pueden tener el riesgo o correr el riesgo de perder
su trabajo, y entonces los estudiantes pues les empieza a entrar también un poco la preocupación de cómo pagar las cuotas, cómo pagar diferentes cosas, ¿no? Aunque en las universidades, bueno, en el caso de la Universidad Tecnológica, sí les dieron bastantes facilidades para que ellos pudieran pagar su inscripción de diferentes formas, ¿no? Bueno, entonces de lo que más ellos mencionan, de los que tienen que apoyar a la economía familiar, que es el 42%, es que incursionan en el comercio electrónico, es decir, en las plataformas de las redes sociales, empiezan a vender productos, o algunos de ellos obtienen empleos temporales de fin de semana o algo así, o incluso salen de manera presencial, pero básicamente es el comercio informal en lo que el 42% ha estado incursionando. Esto reitero por la situación que se ve afectada la economía familiar, ¿no? En cuanto a la conectividad o la red de área personal, el 86% aproximadamente menciona que tiene servicio de fibra óptica. Aquí el 8% menciona que solo en su celular. Lo del celular sí plantea otro escenario porque es ergonómicamente difícil, ¿no? Es más, es complejo, pues, el acceder a las plataformas virtuales desde el celular porque no es lo mismo que tener un equipo de cómputo fijo, incluso ni la vista, ¿no? De modo que ese 8% pues sí tiene afectado uno de los elementos de la pirámide de Maslow, ¿no? Al tener también internet propio en su casa, pues otro de los elementos de Maslow es la seguridad. Entonces, al no tener que salir, pues el joven no se expone, ¿no? Y eso queda como uno de sus satisfactores resuelto, ¿no? Después, bueno, lo de la computadora, pues evidentemente si tienen servicio de internet, pues tienen equipo de cómputo, entonces el 88.4% menciona que sí tiene equipo de cómputo en su casa, ¿no? ¿Cuántos profesores se pusieron en contacto contigo? Eso tiene que ver con la empatía y con la atención que se le da al estudiante, porque otro de los aspectos de la pirámide que se ve afectado es la parte social, ¿no? Cómo convivo con los demás. Es evidente que la convivencia con amigos, parejas, novios o así, se vio afectada, de modo que el joven también emocionalmente se ve impactado. Entonces, el docente con la atención que le da, pues es empático con ellos, ¿no? Entonces, el 64% mencionan que todos los docentes estuvieron dando continuidad a su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Con qué frecuencia tuviste clase? El 78.2% menciona que siempre y 15.3% que casi siempre. Hay un poco porcentaje que menciona nunca o casi nunca. Habría que analizar esos casos en específico, pero en principio la mayoría ha sido atendido todo el tiempo, ¿no? ¿Consideras que aprendes igual? Esto es lo interesante, pues, ellos cómo se ven con respecto a su aprendizaje, y mencionan que para nada, el 50% menciona que para nada aprende igual, y el 43.6% menciona que casi. De modo que si sumamos ambos, solamente aproximadamente el 7% menciona que sí. Aquí lo que nosotros discutíamos o mencionábamos es qué cree el estudiante que es aprender al mismo ritmo. O sea, ¿es obtener las mismas calificaciones o él considera que está aprendiendo realmente adquiriendo el conocimiento? Entonces, es una pregunta que nos tenemos que contestar en un trabajo futuro. Bueno, la pandemia ha cambiado totalmente el esquema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los pirámides se ven de la pirámide de Maslow, pues, se ven significativamente afectados. Y creo que nos hemos ido adaptando todos, bueno, creemos que nos hemos ido adaptando todos, pero sí estamos con un problema en cuanto a la adquisición del conocimiento. Bueno, gracias por su atención, eso es todo, hasta luego.